Compañeros, compañeras, bienvenidos y bienvenidas al curso de asesorías Prexum de la materia Etimologías griegas y latinas del español. Yo soy el maestro Homero, soy licenciado en Letras Hispánicas y soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El día de hoy vamos a ver el tema que se llama el candidato melancólico y luego vamos a contestar la actividad que nos solicita. Entonces va a ser un ejercicio de lectura. Les voy a pedir que por favor tengan a la mano su libro de texto en el cual viene esta lectura y por favor, si quieren leerla o si ya la leyeron, posteriormente respondamos las preguntas. Si esto les sirve, pueden suscribirse al canal, picar la campanita, darle like, etc. Entonces, bueno, lo que nos pide a continuación en la siguiente actividad es que leamos el texto del candidato melancólico y contestemos. Como el texto está extenso y ustedes ya lo tienen, seguramente ya lo leyeron, si gustan, pueden seguir la lectura en su libro. Yo nada más me voy a abocar a las preguntas para que esto no sea tan tardado y tan fastidioso, ¿no? Muy bien, vemos que es un texto un poquito largo, en el cual el autor se la pasa haciendo una especie de reflexión en torno a las etimologías. Como pequeño brevario, vamos a mencionar que las etimologías, como ya hemos visto en diferentes videos que tienen aquí en la plataforma, la etimología es el verdadero o lo verdadero auténtico de las palabras, es decir, su raíz. La etimología estudia propiamente la raíz de la palabra y toda su evolución. Entonces, bueno, vamos a ver cómo define el autor las etimologías. Nosotros nos damos la parte del inicio. Comienza jugueteando un poco con el título y luego él nos habla propiamente de las etimologías. Acá abajo, si prestamos atención, hay una ciencia que estudia la historia de las palabras, la etimología, etc. De hecho, aquí está la palabra etimología. Entonces, bueno, llegamos a que el autor define etimologías como la ciencia que estudia la historia de las palabras. Vemos cómo cada autor le va agregando diferentes cosas. Nosotros teníamos que la etimología era la evolución de la palabra y su raíz, y él agrega que es la historia de las palabras. Qué bonito tiene o hace este ornamento de historia y lo mezcla con las palabras. Entonces, bueno, esa viene siendo la respuesta del inciso A. El inciso B dice: ¿por qué la historia de las palabras es la historia del mundo según el autor? Si nosotros nos abocamos a la parte de aquí, él se pone a hablar sobre verdadero logos. Esto es de lo que ya hablábamos de cuál es la etimología de etimología, y él se pone a hablar aquí de joyas escondidas, de lenguaje, de privilegios, en toda esta parte que nosotros vemos, y brinda una respuesta que a mi parecer es muy interesante, la cual es la siguiente: la historia de las palabras es la historia del mundo porque son estas mismas las que nos narran la travesía desde el inicio hasta nuestra época. Y viene una frase que a mí me pareció estupenda: la palabra más muerta fue una brillante pintura. Pero claro, ¿no? Si los primeros homínidos o cavernícolas no podían comunicarse bien, hacían sonidos y demás, su manera de comunicación fue pintura. Pintaban en sus cuevas con sangre de animales, etc. Entonces, la palabra más muerta jamás pronunciada es una brillante pintura, ¿no? Hablando de esta necesidad de comunicarnos. ¿A qué se debe que los expertos no siempre conozcan el origen de las palabras? Esta parte me parece que viene aquí abajito. Ajá, aquí donde dice: el etimólogo descubre que la palabra más brillante fue la pintura. Despuesito empieza a hablar que el lenguaje es un fósil, y luego viene: el etimólogo solo puede explicar el origen de una palabra estudiando las huellas y raíces. Entonces, tenemos que los etimólogos no pueden conocer las etimologías, ya que de algunas no hay vestigios. Esto es porque en ocasiones solamente eran habladas y no escritas. Y ya nos está mencionando que la palabra más muerta era una pintura, pues bueno, va a haber otras que fueron imposibles de rastrear, que antes se usaban hace muchísimos siglos y que se dejaron de usar, y como en ese entonces no había papel, no había tinta, claramente no había una cámara o computadoras, pues ya nunca se supo qué palabras se decían en ese entonces, nada más de las que quedaron rastros en cuevas, de las que todavía se seguían hablando y pudieron escuchar, pero hay muchas palabras que pues sinceramente no conocen los etimólogos porque no hubo rastro de que hayan avanzado en el tiempo. Entonces, bueno, nunca sabremos qué palabras no existieron, aunque sea una paradoja muy interesante. ¿Por qué es necesario el estudio de las palabras? Según el autor. Y bueno, aquí dice que porque es interesante estudiar las palabras. Esto nos va a dar pauta para
la respuesta que estamos buscando, la cual es la siguiente. Es necesario el estudio de las palabras y su historia para tomar conciencia de lo maravillosa que es la lengua y no solamente hablarla por inercia. Yo sé que desde niño nos enseñan a hablar, a platicar, a dialogar, a debatir, pero muchas veces lo hacemos por inercia. ¿Cuántas veces han estado charlando y todo fluye como natural, ¿no? Nunca nos ponemos a cuestionarnos qué palabras estamos utilizando, qué palabras estamos omitiendo, los silencios que hacemos, etc. Entonces el estudio de las palabras es necesario por eso, para poder contemplar lo maravillosa que es la lengua, lo nutritiva que es. Luego tenemos el E, que dice menciona las bondades de las etimologías enlistadas por el autor. Esto es muy sencillo, en la última parte de la lectura lo menciona. Las bondades de las etimologías son: enriquecen el vocabulario, por supuesto, conocer más acerca de las palabras te ayuda a conocer más sobre contextos para utilizarlas, a saber qué palabras derivan de ella, ponen en contexto diferentes lenguas y vinculan el lenguaje. Completamente de acuerdo con lo que acabo de mencionar. Conocer una palabra te sirve para poder colocarla donde tú quieras, saber cuándo utilizarla, saber cuándo no, y para vincular el lenguaje. En otras clases mencionábamos que todas las lenguas que hablamos, español, francés, italiano, hasta el inglés, provienen de una sola madre, de una sola familia. Entonces, el hecho de investigar acerca de dónde vienen las palabras ya nos habla de un ejercicio que es meramente vinculativo. Saber que todas las personas del mundo hablamos lenguajes que provienen de una sola familia. Esto ha sido todo por esta ocasión. Les pido de la manera más atenta que se suscriban al canal, picar la campanita también, así les va a notificar cuando se suban las demás actividades de esta materia. Si tienen dudas, por favor déjenla en los comentarios. Y de mi parte sería todo. Yo soy Homero de Prexun. Nos vemos en la próxima.